Marcos 16, del 16 en adelante, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La lectura que hablamos es acerca del bautismo. Bautismo significa sumergir, lavar o teñir, es decir, sumergir. La gente salía al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista. Él iba a preparar el camino del Señor para que lo que antes escribió nos tomáramos como enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribió. Entonces Juan estaba allanando el camino del Señor, preparando el camino del Señor, porque así iba a ser bautizado el pueblo evangélico, la nueva iglesia, enseñado a ser lavados en las aguas del bautismo. Y los apóstoles siguieron bautizando, pero ya ahora en el nombre de Jesús, como dice Hechos. Podemos consultarlo, Hechos 2:38, Hechos 10:48, y así a la luz de todo lo que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, podemos encontrar todos los bautismos en el nombre de Jesucristo. Entonces, unos discípulos de Juan también fueron bautizados. Nada más se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero después fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y predicar el evangelio a toda criatura: que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces implica dos pasos. El primero es oír el evangelio. El siguiente paso pues es creer en el evangelio. Pero implícitamente la persona, cuando es bautizada, pues tiene que arrepentirse para poder ser bautizada. Pedro les dijo: arrepentíos, Hechos 2:38, y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo debe de ser invocando el nombre de Jesucristo en las aguas del bautismo por inmersión, es decir, sumergir completamente a la persona en agua, porque pues, la sangre de Cristo lo va a limpiar completamente, no nada más la cabeza, no nada más la mollera, no, o sea, todo completamente. Tiene que estar sumergido para que la sangre de Cristo perdone todos sus pecados, como si fuera un agua que limpia y purifica. Entonces vemos que el que creyere en esto que estamos hablando, lo que dice la Biblia, no porque lo decimos nosotros hombres, sino porque está escrito: el que creyere y fuere bautizado, dice el 16, ese será salvo. Ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Entonces hay gente que no cree, dice: ¿sabes qué? Yo no creo. No. Bueno, entonces es un problema, porque pues la condenación está ahí a la puerta. Pero es tan sencillo como creer que Cristo puede perdonar tus pecados mediante la invocación de su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es decir, la salvación se adquiere en el bautismo invocando ese nombre que se dio a conocer. Y ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer más. Así dice: y porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. No hay ni un hombre, nadie, ninguna persona, ninguna mujer, ni una santa, ni un santo, no, simplemente Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, dijo Pedro, abriendo la puerta al reino de los cielos, ahí usó la llave para el reino de los cielos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que en él cree y es bautizado, ese será salvo. Dice aquí, es Marcos 16 hasta el 20. Entonces, Marcos 16 nos dice 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Entonces, van a ser señales, va a haber señales que van a seguir a los que creen y son bautizados. Estas señales siguen a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios. O sea, ¿crees? ¿Tú crees? Bueno, pues en el nombre de Jesucristo vas a echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay gente que habla por groserías y ahora con la conversión al cristianismo, pues ya no habla, ya no les permiten hablar cosas malas, pero también habla en lenguas angélicas. Dios le da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas, así dice la palabra de Dios. Entonces, esta es una señal al que cree, ¿sí? Otra señal, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Es una señal que tú puedes ver en esa persona que cree, porque cree, por eso hablan lenguas. O sea, no, realmente las lenguas fueron hechas para los incrédulos. Pero en realidad esto que está hablando aquí el texto, está hablando aquí que son señales que siguen a aquellas personas que sí se bautizaron, que sí creyeron, y que pues en el nombre de Jesucristo echan fuera el demonio, y en el nombre de Jesucristo sí hablan esas nuevas lenguas, como dice la Escritura. Dice que son los dones del Espíritu Santo, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, milagros, etc. Bueno, esos son los dones del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que creen a Cristo, que creen en Cristo, pueden hacer todas estas cosas porque el Espíritu Santo mora en ellos. Dijo Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Es decir, si alguien les da a tomar algo mortífero, pues no les hace daño, porque realmente los cristianos siempre oran por sus alimentos, siempre oran por los alimentos. Si alguien nos invita a comer a su casa, el cristiano siempre ora en el nombre de Jesucristo, y pues él no pregunta, pues, se comen las cosas. Pues ya cuando se va ahí la gente que haya querido hacer un mal con alguna bebida o algo, pues se va a quedar nada más mirando como el chinito, que no pasó nada, porque Cristo está con estas personas que creen. Cristo está con nosotros. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No son hechiceros, no son brujos, como lo podría interpretar otra gente maliciosa o malosa o religiosa que con tal de contender puede levantar calumnias, pero son blasfemias, porque las cosas que hace el Espíritu Santo no se las puedes adjudicar al enemigo. No. Las cosas que hace el Espíritu Santo, quien blasfema contra el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, no le será perdonado. Hay que tener mucho cuidado al decir, ¿no? Es que no, tengan mucho cuidado, porque si fue el Espíritu Santo, o sea, Dios, que sanó a esas personas por medio de estos que creen, que fueron bautizados en su nombre, pues entonces preocúpate, porque si vos blasfemaste, dice que ese pecado no te será perdonado. Pero si tú te frenas tus labios y respetas esa situación, porque es el Espíritu Santo el que está obrando, entonces mejor irá. Si no sabes, mejor no opines, porque si es el Espíritu Santo te puedes acarrear una condenación en una blasfemia. Y el Señor, dice, pondrá sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es decir, vas, oras por un enfermo, pones tus manos en esa persona, y en algunas partes no, pues algunas personas le ponen en el hombro por respeto. Otras personas, pues, que ya son ministros, pues le ponen aquí la mano en la cabeza. Sí, por respeto, porque mucha gente puede malinterpretar. Entonces, para evitar esas cosas, mejor hacerlo de una manera sensata, porque se va a manifestar el poder de Dios. Pero también el enemigo trata de meter cizaña, y por lo tanto tenemos que ser muy precavidos al momento de poner nuestras manos sobre los enfermos para que sanen. Fijarnos el lugar donde, si hay una persona que es mujer y vas a orar por una mujer, pues dile a esa mujer que es tu esposa o a quien va contigo, que ella sea la que se encargue de poner la mano, pero no en la cabeza, pues en el hombro puede ser. Y invocando el nombre de Cristo, pues la persona puede sanar. Sí, tener esas precauciones, porque estos tiempos son peligrosos, pues. Entonces, también dice aquí que el Señor, después que les había dicho, habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron
predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra del Señor, las señales que le seguían. Amén. Dios confirma a aquel que sale a evangelizar, a predicar. Dios confirma con señales, milagros, sanidades, liberaciones. Y en estos tiempos existe pues un cristianismo que bueno, yo puedo decir que la mayoría del cristianismo ya no cree en esas señales, ya no cree que Dios puede sanar enfermos, ya no cree, y le resta por sus, quizás por su carnalidad, no se manifiesta el poder de Dios, quizás porque, y pues él enseña que es algo natural, que es algo normal, ¿no? Lo natural que dice aquí la parte de la escritura es que estas señales seguirán a los que creen, o sea, eso es lo normal, eso es lo natural, ¿verdad? Dice que cesará la profecía, que cesarán los dones, pero aún no han cesado, todavía no, o sea, no es el tiempo es el tiempo de la gracia donde se manifiesta plenamente el poder del Evangelio, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo derramándose en los corazones de las personas. Por lo tanto, tendremos que enseñar y predicar hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, aquí la cuestión es de que si tú y yo como cristianos no permitimos que el Espíritu Santo sane, que el Espíritu Santo haga milagros, que el Espíritu Santo haga las señales que dice aquí, dice, y mayores harán, dice el Señor Jesús, que nosotros los cristianos haremos señales mayores que las que Jesús hizo. Imagínate, Jesús resucitó muertos, Jesús limpió leprosos, Jesús dio vista a los ciegos, a los mudos los hizo hablar, a los cojos los hizo caminar, saltar, brincar. Jesús hizo esas maravillas, ¿no? Entonces, tú cuando oras, cuando te santificas, cuando lees la Biblia, cuando obedeces a la palabra, cuando eres bautizado en el nombre de Cristo, cuando estás investido del poder de lo alto, pues te siguen esas señales. Es una cosa natural porque el Espíritu mora en ti, ese espíritu de poder. Es algo natural que va a suceder, tiene que suceder al momento de hablar con una persona, al momento de orar por una persona, al momento de orar por un enfermo. Algo Dios va a hacer en esas personas. Tiene Dios ese plan de que ese día que tú estás ahí hablando, que tú estás predicando, que tú estás enseñando, es el plan de Dios y es el mover de Dios. Y si tú crees, esta señal va a seguir. Pero hay un costo, el costo pues es la santificación, apartarse del mal, apartarse del pecado. Ese es el costo que tenemos que nosotros pasar. Podemos hablar de algo muy superficial, quizás mucho conocimiento, mucha teoría, mucha teología, muchos datos, mucha información. Pero si no se manifiesta estas señales de que Dios está con nosotros, entonces todo eso podría ser letra, porque la letra mata, el espíritu que se manifiesta vivifica, es decir, hace un avivamiento en las personas. O sea, si la gente recibe el poder de Dios a través de tu ministerio, a través de tu oración, a través de las cosas que tú haces para Dios, entonces ese es el mover de Dios. Entonces esas son las señales que siguen. Y mucha gente, a veces hay gente que por oír lo que tú dices va sanando, espiritualmente va sanando su corazón. Se siente fortalecido, siente la paz, siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tus palabras no son tus palabras, son palabras de Dios. Están escritas aquí en la Biblia, en la Santa Biblia. Entonces, pues aquí, si ustedes se fijan, aquí estoy leyendo. Por eso mi confusión Pero en realidad, hermano, Marcos 16 al 20 nos habla de esta realidad. Dice aquí muy claro, dice que saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra
con las señales que le seguían. Dios confirma tus actos con señales. Y si no está pasando esto, hermano, quizás nuestra carnalidad nos ha rebasado. Quizás nosotros como tenemos algo que a Dios no le ha agradado. Quizás no hemos llegado a creer, porque muchos de nosotros decimos que creemos, pero con nuestros hechos estamos demostrando que no. Entonces, esa es la lucha del cristiano actual, que quiere ser igual a Cristo, que quiere parecerse a la iglesia primitiva, que quiere retomar la iglesia primitiva y vivirla actualmente, porque actualmente se viven iglesias y denominaciones y religiones, ideas, doctrinas que están ya muy por fuera de lo que dice la palabra de Dios, de la doctrina sana que enseñó Jesucristo. Y muchos se aferran y pelean por cuestiones de que si esta es mi iglesia, y no, es que esta es la buena iglesia, que acá está el Papa, que el Papa es el vicario de Cristo. En realidad, hermano, lo que nosotros conocemos actualmente como iglesia ya no se parece absolutamente nada a Cristo. En nada, en nada, en nada, en nada. Así es de que, pues no se deje engañar. Las instituciones, muchas instituciones se han cegado por cuestiones económicas, por poder, por tantas cosas. Las autoridades de esas instituciones están en eso, pero la salvación sí, Jesús sí derramó su sangre, sí está vigente y sí es para salvar tu alma y la mía. Y no tenemos otra guía más que esta. Hemos visto muchas faltas en los hombres, hemos visto muchos pedrastas, hemos visto muchos errores, tanto en hombres que dicen ser y engañan, y en estos tiempos pues las redes pues los han exhibido. Nosotros como pueblo de Dios nos queda pues un recurso, y el recurso es la palabra de Dios. En ella podemos ver, y si fallamos a esta palabra de Dios, pues Dios es poderoso para perdonarnos y levantarnos una vez más y seguir adelante, porque pues realmente nadie somos perfectos, pero sí queremos ser perfectos, sí queremos parecernos a Cristo. Por gratitud, si queremos regenerar nuestras vidas, restablecer nuestras vidas, ser personas mejores. A veces que por azares del destino no se ha podido, pero vamos a seguir intentando, y si nos tropezamos vamos a volver a seguir hasta llegar al premio del supremo llamamiento. Dice que el apóstol Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, a ver si logro asir la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Así de que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay que perseverar haciendo la voluntad de Dios, no cumpliendo caprichos de hombres, porque a veces los hombres te ponen una vara muy alta que ni siquiera ellos han querido mover, ni siquiera ellos la hacen. Es más, ellos están ahí por influencias, porque su papá fue el pastor. Por mejor sigamos a Cristo. Dios les bendiga.